con el doctor José Reinhardt, prestigioso deportólogo, uno de los médicos de cabecera, de los más importantes deportistas que tiene el país. En los últimos días se lo mencionó y apareció en distintos medios tras la intervención que tuvo con uno de sus pacientes de hace muchos años, además el gran ciclista, uno de los mejores deportistas en la historia del país y todavía vigente, Richard Carapaz. Carapaz fue operado, doctor Reinhardt, y la evolución sigue siendo monitoreada por usted, por su equipo de trabajo, para llegar a plenitud en el gran reto del 2026, que es el Giro de Italia. ¿Cómo va esa empresa? Bienvenido, gracias por estar aquí. Muy amable por la invitación. Realmente para mí es un verdadero honor y un gusto estar con ustedes en esta tarde en Radio Pichincha para conversar sobre las novedades que tenemos alrededor de la evolución de Richard. Yo recibí de él una llamada el día domingo de la semana anterior, en donde me indicaba que durante los 8 últimos días de la competencia que hizo en España, se había presentado un problema en el periné. El periné es la zona del cuerpo que se encuentra entre las piernas, y que la molestia básicamente era cuando cicleaba ya algún tiempo durante las etapas. Esto le determinaba dolor y obviamente incomodidad, lo que determinaba que él tenga que tomar posesiones antiálgicas que evitan el dolor para poder seguir pedaleando. Yo realmente no logro entender cómo con ese dolor y con esa incomodidad lo logró hacer, hasta colocarse entre los 10 primeros dentro de la competencia. Que era una bola. Exactamente, es un enduramiento del tejido en el periné, que es muy típico en los deportistas, ciclistas específicamente, claro, y que se lo llama como la presencia de un tercer testículo. Tiene un tamaño de unos 2 centímetros por 1.5, grande, que a la palpación no produce ni siquiera molestias dolorosas, pero claro, el momento de estar sentado mucho tiempo sobre ese enduramiento complica la situación. Le trataron en España, le hicieron un tratamiento antiinflamatorio tratando de reducir las molestias, claro, que no se lograron, y claro, me dijo que estaría en mi consultorio el día lunes a las 9 de la mañana. Efectivamente a las 9 de la mañana llegó. Que afile los cuchillos. Y el problema básico era tener un diagnóstico real, porque habían otras alternativas que podrían estar presentes como alternativas diagnósticas. Logramos que, una vez que le examinamos en el consultorio, tipo 10 de la mañana, 10 y media, llegamos al Axis Hospital, donde ya teníamos el equipo preparado, el proctólogo, el urólogo, para valorarlo, y definitivamente se definió mediante un estudio de ecografía primero y luego de resonancia magnética, que fueron hechos sobre la marcha, porque realmente el tiempo apremiaba, y a las 4 de la tarde ya tuvimos el diagnóstico con los resultados de la resonancia y el eco, en el cual se confirmaba la sospecha diagnóstica que teníamos, y que se trataba de ese enduramiento en la región perineal, que es característico o típico de los ciclistas, como lo dije anteriormente. Se resolvió inmediatamente operar. Dentro del equipo, obviamente yo no soy cirujano, estaba el doctor Posligua, que es nuestro urólogo del equipo. Se hizo la intervención, a las 7 de la noche ingresó al quirófano, y a las 8 ya se había terminado la cirugía, con un buen éxito. Se sacaron más o menos, como te dije, un fragmento de 2 centímetros por 1. ¿Es un músculo que se va...? No, es un tejido forjando, cicatricial, por así decirlo, es como un callo. Un callo, ok. Sí,
porque obviamente el roce hace que el organismo comience a defenderse y para defenderse crea estos tejidos hiperkeratóxicos como el de un callo. Entendido. Entonces eso había que extirparlo. Al día siguiente amaneció muy bien, no tuvo absolutamente ningún problema. Tenía un problema en la región dorsal y lumbar por la posición en la que había venido cicleando. Entonces inmediatamente comenzamos con fisioterapia para relajar esa musculatura. Se le hizo una sesión de ondas de choque para relajar ese músculo. El día se quedó hospitalizado el día de la cirugía el lunes, el martes, el miércoles y el jueves de la tarde salió de alta. Se hizo una cirugía especial con un sistema específico de colocación de puntos que no tienen que ser retirados, que se reabsorben, es decir, no hace falta como era antes a los 8 días volver nuevamente a recoger los músculos, los puntos, sino simplemente ya esos se van a reabsorber y va a desaparecer. El día viernes, sábado y el domingo trabajó en su casa. Él tiene un sitio muy bien adecuado para sus entrenamientos. Se le hizo la terapia acá en Quito, sí. Se le hizo la terapia correspondiente desde el punto de vista fisioterapéutico y se comenzó lo que nosotros llamamos la reinserción a la actividad física con un muy buen resultado, a tal punto que él decidió el día de hoy regresar o digamos trasladarse a Tulcán para ya reiniciar la segunda fase del entrenamiento, que ya es sobre el rodillo en la bicicleta. Llegamos a la conclusión de que necesitamos un sillín especial que tiene una protección para las personas grandes, para que la próstata no roce en el sillín. Tiene un sillín con una U en la mitad, y que él sí lo tenía afortunadamente. Entonces hoy que conversamos me dijo que ya estaba cambiando el sillín para este nuevo 4 o 5 horas de viaje donde, hasta Tulcán, ¿no? Sí, en donde nuevamente no puede ir parado. No, es para el sillín de la bicicleta. Para la bicicleta. Claro, es que para que él pedalee en una bicicleta con una protección especial del periné. ¿Y para el viaje a Tulcán? Sí, ya ningún problema. Eso ya está bastante para los entrenamientos es lo que tiene que hacer. Es para el entrenamiento, claro. Obviamente nosotros pensábamos, la decisión fue desde el martes comenzar con el entrenamiento, pero no teníamos la certeza de tener el sillín. Entonces, pero él lo ha tenido, así es que apareció. ¿Y eso lo tenía acá? ¿Lo tuvieron que hacer? Sí, no, lo tenía, él tenía uno de esos, no sé por qué razón lo tenía, pero lo que hizo fue cambiar el sillín normal con este sillín que le va a proteger el periné en la primera semana, mientras se termina de cicatrizar totalmente el proceso del tejido que fue intervenido quirúrgicamente. Se ha pedido también un eco para ver que esa herida, esa cicatriz. ¿Qué más recomendaciones le dio usted también? Porque estamos a casi un mes, porque el 8 de mayo iniciaría el Giro de Italia, que es a lo que apunta también participar Richard Carapaz. ¿Qué recomendaciones más tienen o qué es lo que tendría que pasar para que él pueda ser parte también del Giro? Él llega hace una semana en óptimas condiciones, luego de haber participado en Cataluña, me parece que fue la Vuelta a Cataluña. Estaría en un 90, 95, 100% de su capacidad. Obviamente una semana sí determina una pérdida de un porcentaje importante de su capacidad física, pero realmente fue de lunes a lunes, 7 días. Estamos seguros de que no le va a afectar. Nuestro problema era si necesitábamos una semana más para comenzar a entrenar, y eso, con lo que hemos conversado en este momento, no se va a dar. Él va a comenzar desde mañana ya tranquilamente sus entrenamientos sin problema, porque al principio la idea era que él pedalee parado, es decir, como lo hacen cuando suben, pero obviamente, si bien es cierto, cardiovascularmente le va a ayudar, pero no es la forma ideal de tener un entrenamiento como él hace. Yo creo que a ruta saldrá, si todo va bien, a partir del miércoles
en 2 días. Si es que mañana martes funciona bien, el miércoles con el nuevo sillín se adapta bien, y esperemos que ya del jueves pueda salirse sus rutas normales en la carretera. Estamos conversando con el doctor José Reinhardt, prestigioso médico deportólogo que atiende, examina, valora y acompaña a varios de los principales deportistas del país. El tema de hoy es el ecuatoriano Richard Carapaz. Vamos un poco dentro de lo que es el equipo de trabajo, porque Richard regresa donde el médico deportólogo, como bien dice, probablemente vendría una cirugía, estaba contemplado, luego viene un urólogo, pues esta es una lesión particularmente de ciclistas, pero no necesariamente que tiene que ver, no sé, con la traumatología, por ejemplo. Y luego viene también su equipo de trabajo, porque Richard Carapaz no se manda solo, viene a responder al Education First, que me imagino también tiene un gran equipo de médicos que debieron articularse. Esto es muy importante, doctor, explicarlo, porque Carapaz dice: no muevo un dedo, no me tomo una pastilla sin que diga José Reinhardt, y el equipo del Education First tendrá que estar trabajando articuladamente con su diagnóstico. Sí, efectivamente, él tiene su médico. Hemos estado en contacto con él desde el día lunes, prácticamente 2-3 ocasiones por día, conversándole cómo va la situación, los resultados de los exámenes, le enviamos los resultados de los exámenes. El día lunes, por ejemplo, había una situación muy especial, porque necesitábamos, entre comillas, la autorización del Education First para la cirugía. Así es. Pero no lograba ponerse en contacto. La decisión no era solo del médico, el médico tenía que poner en conocimiento de las autoridades, por así decir, deportivas del Education First, qué es lo que había que hacer, cuál era el pronóstico y cómo veíamos nosotros la situación. Y hasta las 6 de la tarde no se lograba ese contacto. Increíble. Richard, sin embargo, decidió y nos dijo: doctor, adelante, lo que diga el Education ya no es tan importante en este momento. Yo sé que si necesito la cirugía y si quiero estar para el Giro, debo hacerlo el día de hoy. Claro. A las 6:30 de la tarde recibimos la llamada del médico de España indicando que ya se comunicó con las autoridades del Education First y le autorizaron tomar esa decisión. Así es que, claro, yo diría que fue lo importante. Si nosotros nos hacíamos así y funcionábamos con el equipo, él venía al consultorio a las 9 de la mañana, le examinaba hasta las 10, teníamos que buscar dónde hacerle, por razones de tiempo, el eco. Tenía que irse a la consulta del urólogo, a la consulta del proctólogo, hacerse el eco, hacerse la resonancia magnética, y realmente, si lo hacíamos por fuera, por eso tomamos la decisión de hospitalizarle en un sitio en donde teníamos ahí mismo todas las posibilidades de poder hacerle inmediatamente todo, de tal manera que ya tipo 2-3 de la tarde ya teníamos nosotros el diagnóstico, que era lo importante, y la decisión terapéutica de la cirugía. Entonces ya estaba el médico, estaba todo listo. Lo único que por razones de seguridad habíamos porque es lo que más, es decir, en un hospital no siempre es fácil tener un quirófano que esté listo. Claro. Entonces ya desde la mañana habíamos reservado el quirófano, y la idea era, bueno, si es que nos dicen que no, por la razón que sea, simplemente decimos no se opera y punto. Pero el problema es si no teníamos el quirófano y había que operar, eso nos podía complicar. Entonces todo esto se lo hizo, afortunadamente, yo diría, por la experiencia ya en largos años que tenemos al respecto, y que sabemos cómo tenemos que manejarnos en relación a la realidad nuestra. Si hubiera sido en España, hubiera sido peor, y por eso tomó la decisión de venir acá, porque él tenía la cita para que le examine el especialista recién para el jueves. Bueno. Entonces obviamente dijo, no, me voy a Ecuador, claro. Y claro, en este caso el tiempo era fundamental, era una carrera contra el tiempo, ganar tiempo era lo más importante. Estamos felices de lo que ha pasado. Y el objetivo que él tiene, que es llegar al Giro de Italia. Obviamente, quizás ustedes no conocen esto, pero hace un año, en esta misma época, tuvo un problema no semejante, pero diferente. Tuvo que ser hospitalizado porque tuvo un problema intestinal que le complicó y que
nosotros pensábamos que al tratarse para nosotros simplemente de una parasitosis intestinal podía lograrse ganar el tiempo y estar listo, pero desgraciadamente el proceso de recuperación no fue tan fácil como ahora. Quizás una cirugía es más agresiva, pero es más radical. Estamos sacando la causa del problema de una sola. Y lo que yo le decía al urólogo, al doctor Posligo, le decía, bueno, lo tuyo fue muy fácil. Entraste, sacaste el problema que estábamos dándole molestias, y ahora el problema es nuestro, porque tenemos que en poco tiempo ponerle nuevamente en condiciones físicas y competitivas, ¿no? ¿Ese problema no le volverá a Richard? ¿Fue radical así? ¿O si tiende a...? Obviamente, es como un callo, ¿no es cierto? Si tú tienes un callo en el dedo porque el zapato te aplasta, ese callo crece, tú te lo puedes limar, te lo puedes cortar, pero si no cambias los zapatos que te están produciendo el problema, vuelve nuevamente, podría volver a producirse. Yo realmente no conozco en este punto varias cosas. Primero, si él se va a adaptar al nuevo sillín, y dos, si es que le van a permitir competir con ese sillín, ¿verdad? Claro. Y claro, lo que tú decías del otro punto importante es que los urólogos, los médicos en general pueden utilizar fármacos que no están aprobados por el doping, y entonces esa es parte también que tenemos que decirles, sí, porque la propuesta era utilizar corticoides que, aunque nos daban un poco de tiempo para ver cómo reaccionaba, y quizás podrían haberse lavado de la sangre, pero si no era necesario era preferible no utilizarlo, y por eso obviamente no nos fuimos por ese camino. Claro, de repente hay alguna... problema del doping. Algún medicamento que ayer no estaba y hoy está en la lista. Exactamente. Que son las cosas que suceden. Exactamente. Es, digamos, uno de los momentos o de las intervenciones médicas más significativas que ha tenido Richard, que más preocupación le ha causado, o ha pasado por otro tipo de molestias bajo su vigilancia. Bueno, recuerda que hace 3 años él inició el Tour de France, y en la primera etapa, o sea, 4 años, se cayó y se lesionó. Un traumatismo bastante parecido al que tuvo el arquero de liga ahora en el último partido de la selección, que estuvo tapando. En este caso sí había de Richard una fisura, pero en la trabécula del hueso, o sea, no en la parte externa, no en la pared, sino en la parte interna. Y la caída. Obviamente en esa época yo casualmente estaba en Alemania, recibí la llamada un domingo, un sábado, me dijo, doctor, mañana estoy en Quito, voy a estar allá, necesito que me atiendas. Y dije, mira, yo estoy acá en Alemania, así es que no te voy a poder ver, estaba justamente en Múnich, pero mi hijo Esteban, que es ahora médico del AUCAS, estaba acá, es con quien trabajamos también en equipo, fue el que le recibió y le ayudó en la primera fase del tratamiento para recuperarle. Eso ya fue cuando te comento la vuelta a Francia, que no pudo terminar, y en la primera etapa tuvo que retirarse. Y bueno, hemos pasado muchos COVID, sí, hemos pasado muchas cosas. Es verdad. Sí. Y además que anímicamente también esto está directamente vinculado a la rehabilitación. Richard acaba de tener un duelo muy fuerte, ¿no? Su madre falleció hace un par de meses. Y estas cosas, querramos o no, están directamente vinculadas a la rehabilitación. Por supuesto. Acuérdate que somos un todo, no somos músculos y huesos. Tenemos también cerebros y tenemos sentimientos. Entonces, obviamente, esa es la clave. Yo creo que él lo ha manejado bastante bien. Nosotros juntos, como amigos que ya somos, tuvimos un problema con su madre hace algunos años también, que tuvo un sangrado intenso.
tuvo que venir de emergencia de Tulcán acá, le teníamos ya todo listo en esa época en el Metropolitano, estaba el cirujano, estaba todo el equipo de médicos recibiéndole. Igualmente en menos de 2 horas logramos intervenir porque el problema era que era un sangrado renal, y se trabajó igualmente con la misma rapidez como en este caso, y de la que la señora llegó, que debió haber llegado a las 12 de la noche y llegó a las 3 de la mañana, a las 4 ya estaba operándose. Pues sí, que todo vaya bien, doctor Reinhardt. Si no ganamos el Giro de Italia, usted tendrá parte de culpa. Será parte de mi culpa, para bien o para mal. Para mal, así es. Pero usted está esto es así, exactamente. El mejor deportista que tenemos en esa disciplina. Así es. Y ese es para mí un verdadero honor. Yo soy muy feliz de que hayamos hecho con Richard esa confianza. Inclusive él cuenta con sus amigos de otros deportes o amigas que hacen otros deportes y que se lesionan. No deja de hacer su recomendación para que vengan donde mí para evaluarles. Pero si gana, nadie se ha de acordar de usted. No, está bien, ahí así aparece, tiene que ser. Ahí aparecen los dirigentes, ahí aparece el presidente de la Federación de Ciclismo. Todos ganan, menos los que pierden. Así es, esa es la verdad. Es parte del riesgo y somos felices haciéndolo. Ya llevamos 40 años en este mundo. Hemos vivido muchas cosas, lo que yo digo siempre. Yo le tuve en Berlín, cuando estaba haciendo mis estudios, a Jorge Delgado, hoy el presidente del nadador y hoy presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano. Junto con él estuvo Diego Quiroga, hoy canciller de la San Francisco. Es decir, el deporte abre muchas puertas y realmente bien llevado puede hacer y permitir que los deportistas en general mejoren su calidad de vida y lleguen a niveles de muchísima importancia. Tuve la suerte de estar en 3 Juegos Olímpicos con Jefferson. Así en Lausanne, en Barcelona, y luego donde se enfermó en Atlanta, ¿no? En Barcelona. Sí, realmente, bueno, era un muchacho jovencito. Tenía 17, 18 años. Fue invitado a esos juegos. No sabía exactamente qué es lo que iba a pasar, pero yo diría que si él no tiene esa vivencia de lo que estamos hablando, la parte emocional, él 4 años más tarde no sabía cómo manejarse, cómo se manejó, cómo tenía que hacer para llegar a donde llegó, que fue nuestra primera medalla olímpica. Muchísimas gracias, doctor. Sí tenemos muchos temas para contar, así que le vamos a comprometer para que nos acompañe, porque de boxeo también le vi que también estaba ahí también. Exactamente, con de los tuve la suerte de ser invitado ahora y estamos en el proyecto con Eric. Chévere, el doctor José Reinhardt aquí en Coñeque. Nos vamos, regresamos mañana con más información. No se olviden de seguir, que se viene Pichincha Rimay.